Buenos días, compañeros y maestras. El día de hoy tendremos una breve conversación respecto al texto de Marcela Lagarde, Los cautivarios de las mujeres, madres, esposas, monjas, putas, presas y locas. Nos enfocaremos en los temas de opresión patriarcal y clasistas que se encuentran en el capítulo 3 de dicho texto, en el cual se discuten las formas en las que las mujeres son oprimidas por el patriarcado y la sociedad y la clase social a la que pertenecen. Se exploran los roles que se les asigna a las mujeres en diferentes contextos, como el matrimonio, la maternidad, la religión, la prostitución y la cárcel. Además, se analizan las formas en las que las opresiones se entrelazan y se esfuerzan mutuamente para mantener a las mujeres en una situación de subordinación. Se enfoca en analizar la opresión que sufren las mujeres en diferentes contextos sociales. La autora, Marcela Lagarde, explora cómo el patriarcado y la clase social interactúa para mantener a las mujeres en una situación de subordinación con los roles como madre, esposa, monja, prostitutas, presas y enfermas mentales, prácticamente lo que tenemos escrito en el texto, o sea, en el título de la obra. El texto busca evidenciar y visibilizar las opresiones a las que las mujeres han sido sometidas en diferentes momentos históricos y culturales, y también se enfoca en la residencia y lucha de las mujeres contra estas opresiones. En resumen, el texto busca generar una reflexión crítica sobre las opresiones patriarcales y clasistas que enfrentan las mujeres. Comenzaremos con la primera pregunta, o nuestra pregunta guía, que será: ¿qué es el patriarcado para nosotros? Hola, buenos días a todos. Y respondiendo a tu pregunta, Gabriela, yo creo que para mí el patriarcado es un sistema que se basa en la opresión y explotación de las mujeres. Y tienen esta idea como que los hombres tienen el derecho y la capacidad de controlar y dirigir la vida de las mujeres. Y dentro de este sistema, nosotras somos como consideradas inferiores y subordinadas a los hombres. Por lo tanto, se nos asignan roles y funciones con base a nuestro género. Bueno, esto es todo lo que involucra, pero además se ve reflejado en esferas como la familia, la educación, la política, la economía, la cultura, básicamente en todo lo que nos rodea. Y creo que nosotras, las mujeres, nos vemos afectadas por el tipo de violencia y discriminación que desembocan, como son la doméstica, la sexual, la laboral. También sufrimos marginación política y falta de acceso a la educación y otros servicios primordiales. Para mí involucra todo esto y más. No sé si me quieran ayudar a completar. Sí, bueno, buenos días, primero que nada. Yo igual tengo una visión muy parecida a la de Kelly. Para mí también el patriarcado es una institución que no todo el tiempo es precisamente una entidad física, pero que muchas veces está unada a poderes. Son espacios tanto históricos como de poder sociales, donde los hombres construyen estas como escalas y jerarquías de poder donde son hechas por ellos y para ellos. Tienen un tipo en específico de hombres que alcanzan estos rangos y que lo que hacen es que respaldan sus acciones y sus decisiones, que básicamente, así como dice que ellos lideran muchos ámbitos de las esferas de la vida pública, la vida privada, muchas veces están muy presentes en la cultura, en ámbitos laborales, pues, políticos, etcétera, y que sí básicamente causan la presión no solamente de las mujeres, como bien dice Kelly, sino también de otras minorías o de seres que ellos consideran inferiores. Puede ser también, no sé, el texto habla sobre que no solamente oprimen a las mujeres, sino también a personas con criterios diferentes a los de ellos, como las mujeres, los niños, jóvenes, ancianos, personas homosexuales o con preferencias sexuales diferentes a las de ellos, las personas minusválidas, enfermos, obreros, personas más pobres, etcétera. Igual tenemos que entender que el patriarcado ha llegado al punto de que en distintas culturas y sociedades haya forjado y vuelto ciertas costumbres y hechos sociales, volviéndose algo que políticamente correcto en muchas circunstancias de la vida de las mujeres, de que tienen que quedarse en casa, que tienen que tener hijos, que eso de limitarse a oficios como la cocina, crecer a los niños, el hogar, etc. Y partiendo de esto, pues el patriarcado pues tiende a limitar pues las esferas de alguna manera, tanto en el trabajo, principalmente de alguna manera, solo dejando en un círculo de ciertos varones selectivos que puedan ejercer y tomar las riendas y los cargos en las distintas esferas tanto de la vida como en el trabajo. Bueno, al menos desde mi punto de vista y después de haber leído la lectura, me doy cuenta que
hay varios factores que se ven involucrados y justamente es algo que ya han mencionado, principalmente lo escuché de Kelly y de Carol, que fue el hecho de que prácticamente nosotros definíamos el patriarcado como ese acto en el que las mujeres, solamente las mujeres, se verían involucradas, solamente ellas estaban siendo sometidas. Pero claramente no, después de la lectura nos damos cuenta que hay otras personas que se ven claramente involucradas. Están los niños, están las personas adultas, la gente cuya orientación sexual no es pues la que todos consideran que es la de la mayoría, o sea, la gente heterosexual prácticamente a la gente homosexual las dejan de lado y también son oprimidas por los mismos hombres, pero nos damos cuenta que principalmente el patriarcado va a consistir en eso, en que los hombres están arriba mientras el resto de las personas se encuentran bajo ellos. Entonces tenemos una cita que es de Marta Moya, que, bueno, al menos por su parte, ella define el patriarcado como un orden social caracterizado por relaciones de dominación y opresión establecidas por los hombres sobre otros y sobre todas las mujeres y criaturas. Los varones dominan la esfera pública, gobierno, religión, etcétera, y la privada, el hogar, que es justamente algo que sí ya mencionamos prácticamente anteriormente, al menos dentro de nuestras definiciones, de qué es lo que nosotros entendemos por patriarcado. E inclusive podemos ver que dice el poder patriarcal no se limita a la opresión de las mujeres y se deriva también en otras relaciones de dependencia. Y Kelly creo que quiere decir algo. Sí, mientras te escuchaba recordé que tal vez no es un tema del libro, pero igual lo que hemos visto en clases y lo que hemos comentado, no sé, o lo que hemos leído tal vez en otros libros sobre que el patriarcado ahorita en la actualidad no solo afecta a las mujeres, sino que también afecta a los mismos hombres. Creo que es un tema del cual no toma Marcela Lagarde, pero que en la actualidad es bastante importante y es algo que debemos de señalar constantemente. Diego, ¿qué es lo que quieres complementar? Un ejemplo que vimos en clase referente a esto es que, por ejemplo, en las licenciaturas que hay en ciertas carreras o edificios, como por ejemplo en el de sociales, que se platicó en clase de que en arqueología hay más varones que mujeres, o que en literatura latinoamericana haya más mujeres que varones, o que predominen más, por ejemplo, en las ingenierías que sean más hombres, que está muy marcado esta tendencia, a lo mejor incluso en la parte de la educación. Carol, puedes hablar. Este, bueno, enfocándome mucho en la lectura que hicimos, hay una parte muy específica que me causó así mucha impresión, que Marcela Lagarde reconoce que el poder patriarcal no solamente es sexista, sino que también se nutre, por así decirlo, de ajá, como de otros poderes, o sea, porque dice que no solamente es sexista, sino también es clasista, es etnicista, es racista, es imperialista y etcétera. Y tiene mucha razón. Siento que viene cargando con todo esto, que al fin y al cabo son poderes grandes, son ideologías grandes, que muchas veces nosotros tenemos arraigados de los que no nos damos cuenta, pero que también dan pie a oprimir a minorías. Bueno, eso es verdad, porque inclusive leyéndolo y viendo las cosas y las situaciones en las que nosotros vivimos, nos damos cuenta que no es lo mismo la opresión que sufre tal vez una mujer de clase media a una mujer de clase alta. Prácticamente de aquí se derivan muchísimos tipos de opresión, es decir, conocemos, sabemos y somos conscientes que existen tres tipos y no por el hecho de ser mujer simplemente te vas a quedar con la primera o la más generalizada, que es justamente por tu sexo, perdón, por tu género. Sabemos que también van a haber cosas que van a derivar de ello y que van a definir qué tan oprimida vas a ser tú como mujer y que prácticamente es lo que vamos a mencionar más adelante. Entonces, vámonos con la siguiente pregunta, que sería, cómo se define la opresión de las mujeres? Al menos desde la perspectiva de Lagarde. Sí, yo voy a citar una parte de un párrafo del texto en donde Marcela lo dice bastante claro. Ok. La opresión de las mujeres se sintetiza en su inferiorización frente al hombre, constituido en un paradigma social y cultural de la humanidad. Por lo tanto, las mujeres están subordinadas, ya que se encuentran bajo el mando de los hombres, las instituciones, las normas, sus deberes y sus poderes patriarcales, bajo su dominio y dirección y bajo el mando y las órdenes de la obediencia. Ella claramente lo resume en que las mujeres, la opresión de las mujeres viene totalmente en gran parte del patriarcado y que es imposible salirse de esta opresión, ya que está, como lo mencionó, en instituciones, personas, cultura, etcétera. Para complementar, yo um, quiero retomar que está
que la opresión igual tiene que ver mucho con la influencia de la clase social en la que uno pertenece. Y, no me quiero adelantar, pero que la opresión, así como no es lo mismo si eres una persona blanca y rica a que eres una indígena X. Hay mucho que hablar sobre este tema y no sé si alguien más quiere comentar y luego podemos reflexionar un poquito más. Pues igual, despuesito del párrafo que tú citaste, Marcela Lagarde expresa que la opresión de las mujeres se manifiesta y se realiza y se les da lugar solamente de un objeto. Y la discriminación que se les hace son, o sea, las ponen en una situación de repudio, tanto social como culturalmente. Se les hace maltratos y desprecios simplemente por estar subordinadas, por ser dependientes, porque se consideran inferiores y porque desde muchos años atrás en la historia, o sea, en la historia de la humanidad, la mujer representa la inferioridad solo por el hecho de ser mujer. Entonces, sí. De hecho, en esa parte de la lectura te describe que parte de una relación unilateral de dependencia económica, si no estoy mal, y es lo que te recalca bastante en ese párrafo de la lectura, ¿no? Bueno, Y pues que hay hay... una parte, perdón, Continúen. continúa. No, continúa, ahorita hablo. Está bien, continúen. Bueno, algo que quiero mencionar que prácticamente también está mencionado antes de entrar a la parte de las definiciones, de cómo Lagarde lo define, nos menciona y nos dice, las mujeres son oprimidas por el hecho de ser mujeres, cualquiera que sea su posición de clase, su lengua, su edad, su raza, su nacionalidad y su ocupación. Y eso es algo que justamente ya se mencionó, al menos en la parte de las definiciones, o al menos de lo que nosotros entendemos como patriarcado, porque prácticamente nos están diciendo, y es algo que incluso vamos a mencionar más adelante, como dijo Kelly, que hay muchísimos factores que se van a ver involucrados, al menos en con el tema de la opresión, porque nunca vamos a ver que alguien que que pertenece a una clase muy baja sea explotado o marginado de la misma forma en la que una persona blanca y justamente rica es oprimida. Y también algo que mencionó Carol al menos es que claramente esto es ya algo que tiene que ver con con los antepasados, o sea, con la historia en general, en donde prácticamente a las mujeres siempre se le ha visto como un objeto inferior que está debajo del hombre y que prácticamente el objetivo al menos de la mujer y que también está relacionado con la opresión es que la mujer es vista como un ser que prácticamente nada más se va a dedicar a la satisfacción y reproducción para el hombre. Prácticamente ella está hecha, o al menos así es como la ven los hombres, como como su objeto que únicamente les va a dar a un hijo, al menos recordando un poco la clase de renacimiento de las mujeres. Esto es algo que prácticamente como la ven, dicen, esta mujer está hecha, la vamos a reprimir sexualmente, pero me va a servir a mí para que me dé un hijo y tengamos herederos, pero siempre ella va a estar como su carta de presentación, al menos así es como la veo y la recuerdo, según yo, en mis clases. Carol, puedes hablar. Este, llegando a ese punto y complementando con una de las lecturas anteriores de la clase, eh, hubo una actividad donde tenemos que explicar por qué se hablaba desde una postura como biológica, ¿no? O por qué el, el sexo y el género eran diferentes, algo así. Y en la lectura, nos pedían explicar por qué se hablaba de la naturaleza cuando se hablaba también de, o sea, de que la mujer ha sido separada del hombre, ¿no? Y fue la parte que me tocó a mí, fue la parte que yo investigué, y no se me va a olvidar el hecho de que el fundamento que tenían para decirte que la mujer era inferior era un argumento tan, no, no, no encuentro la palabra formal para decirlo, pero era un argumento tan tonto que, o sea, que básicamente era que el macho, o sea, el macho en diferentes especies, no solamente hablando de un hombre como tal humano, tenía algo genético, o sea, que ni siquiera ellos mismos terminaban de desarrollar el que era supuestamente, que los hacía el sexo dominante y que por ende nosotras las mujeres o las hembras de cada especie, carecían de ese algo genético que, o sea, que no las hacía dominantes también a ellas y que por ende, al no ser dominantes, estaban claramente, o sea, nada más determinadas a ser subordinadas. Y que aparte, o sea, las mujeres se encontraban satisfechas de su situación porque al no ser ellas dominantes y al estar subordinadas, el macho que era el dominante les podía ofrecer esta protección y aparte maximizar sus placeres maternales, o sea, la oportunidad les daba la oportunidad
de hacerlas madres, porque según la lectura, el argumento que tenían era que esa era toda la satisfacción que una mujer podía tener en su vida. Y siento que viene muy al caso con el hecho de que, o sea, como tú estabas diciendo, ¿no? Es algo muy, es una idea que venimos acarreando desde hace mucho tiempo y se tiene esta idea, o se tuvo durante mucho tiempo esta idea de que la mujer solamente era un medio para tener hijos, para que el hombre pudiera tener descendencia y que su apellido o su familia se hiciera notar. Y siento que Lagarde desarrolla muy bien el hecho de que en algún punto las mujeres solamente se vieron como objetos. Ya, nos pasamos entonces. Gracias, Carol. Kelly, creo que quiere agregar algo más. Sí, yo creo que para finalizar la pregunta o las reflexiones, me gustaría, lo que anteriormente dijo Carol es bastante cierto en cómo llevamos arrastrando todo este tipo de pensamientos bueno, de desigualdad, ah, de opresión hacia la mujer y no sé, es muy curioso porque no es algo de hace 10 años, 20 años, 30 años, sino que si nos remontamos a la época de la colonia, cómo era importante tener descendencia y cómo era importante que tu mujer te diera hijos y si no te daba hijos era sinónimo de que está enferma, no sirve, no sirve y las desechaban. Si no sirve ella, sirve otra y era cuando tenían un montón de amantes y un montón de hijos. Entonces es como, desde hace más de 500 años tenemos esa misma idea de la mujer es desechable, totalmente desechable, no importa, no sirve. Si no cumple con su papel natural, el papel natural asignado por los hombres y para los hombres, entonces no sirve. Me voy a callar. Sí, gracias, Kelly. Diego. Me llama la atención porque me recuerda a esta cuestión de que si nos damos cuenta, al menos en que estoy en antropología social, buena parte de las lecturas sobre la gente que ha hecho las investigaciones en diferentes comunidades nunca mencionan en esos libros sobre el papel de la mujer de alguna manera, si tuvieran alguna relevancia en la tribu o incluso en los mismos investigadores, ya que predomina mayormente el hombre, ¿no? Y me llama la atención esta cuestión de que usualmente están utilizando a la mujer como instrumento de comercio o para hacer la guerra, realmente como si fuera un objeto. Claro, como ya hemos mencionado, al menos nosotros que nos encontramos en las áreas de pues, las ciencias sociales y nuestras carreras están justamente dirigidas en ellas, nos damos cuenta y nos percatamos de cosas que pues, prácticamente el resto de tal vez carreras de ingeniería no se dan cuenta con respecto a estos temas, porque claramente nosotros en nuestros textos podemos percatarnos que muchas veces no se le hace justamente lo que menciona Diego, no se hace mención de la mujer, o sea, de personajes importantes que tal vez tuvieron grandes aportaciones y que puede que sus ideas hayan sido robadas por el simple hecho de que la sociedad dijo, no, es que tú eres mujer. Y creo que al menos hasta el día de hoy, en respecto a aportes literarios, o uno de los personajes más destacados, que es justamente que ni siquiera pudo publicar sus obras, al menos aquí en México, sino que tuvo que irse a otro lado a publicarlos, es la famosa profesora Juana Inés de la Cruz, que es uno de los pocos personajes femeninos que nosotros, al menos, somos conscientes que sí tuvo pues, un gran aporte literario, y en otras áreas, supongo que de las carreras como en la antropología, como mencionaste, no hay mucha mención del papel de la mujer, y tal vez si lo llegan a mencionar, nos van a hablar, no sé, un poquito de, no creo que mencionen la subordinación, o sí, no estoy segura. Creo que Kelly querías decir algo, ¿no? Sí, más que nada quería ya como que cerrar esta parte de todo el mundo de la opresión y pasar más a cómo ya lo debemos de tal vez clasificar en solo las mujeres, que es lo que Marcela nos marca en la siguiente pregunta. Bueno, ya para terminar un poquito ya con esto, nos vamos a pasar a la última pregunta, que es justamente cómo desarrolla el planteamiento de la opresión de las mujeres. Y aquí vamos a hablar acerca de tres cosas en específico, que sería la opresión genérica, la doble opresión y la triple opresión indígena. Ok. Marcela, antes de empezar con definir estos tres tipos de opresión, ella nos da un contexto, unos antecedentes, en donde involucra a Marx y lo cita como parte de su sustento teórico. Como sabemos, Marx contribuyó a la teoría
a la lucha de clases sociales, perdón, como un fenómeno característico de la humanidad y por lo tanto a Marcela le ayuda a construir una teoría de la opresión de la mujer. Uh, en este texto o en esta parte se revela el antagonismo patriarcal entre los géneros que caracteriza la historia y la antecede. Igual marca que al no tener en cuenta esta perspectiva genera una visión unilateral de proceso, o sea que solo vemos una parte de todo lo importante. Y Marcela nos dice que para entender la totalidad del proceso es necesario tener un marco conceptual específico, o sea, no solo verlo de así como lo dicen, así es, porque no, o sea, porque hay que analizarlo más allá. Básicamente en este apartado, Marcela nos dice que las mujeres son oprimidas por el hecho de ser mujeres, sin importar su posición de clase, su lengua, su edad, su raza, su nacionalidad u ocupación. Igual destaca la importancia de la opresión patriarcal en la transmisión de las normas políticas de la sociedad y de la cultura. Sí, más que nada es eso, recalcar el hecho de que la opresión surge en cualquier situación de dominio y que realmente no hace mucha distinción en el hecho de cuál sea tu color de piel, tu edad, tu aspecto, tu nacionalidad, etcétera. Y pues bueno, pasando a lo que Marcela nos intenta decir sobre que la opresión no es solo una simple opresión, sino que influyen todos estos factores antes mencionados. Pues ella dice que hay 3 tipos de opresión, no, bueno, no dice, como que señala o identifica como 3 tipos, tal vez haya más. El primero es sobre solo la opresión de las mujeres y la opresión de las mujeres indígenas, ¿no? Sí, claro, como mencionaste, tenemos prácticamente el primero que sería la opresión genérica, que prácticamente esta afecta pues a todas las mujeres en general, porque no se enfoca en algo en específico, sino que simplemente por el hecho de haber nacido siendo mujer, tú prácticamente te encuentras bajo esta opresión, o inclusive, como ya se ha mencionado igual, no solamente las mujeres se encuentran en esta opresión, sino que también tenemos a niños, personas adultas, personas pues homosexuales. Esto prácticamente sería lo que abarcaría al menos el primero, que sería la opresión genérica, mientras que prácticamente la doble opresión ya se va a relacionar más en el hecho de que tú eres mujer y también cómo te vas a desenvolver dentro de la sociedad, es decir, como trabajadora y como ama de casa. Y esto es algo que inclusive ella lo menciona. Prácticamente tienes la participación por parte del Estado y por parte de tu hogar. Y finalmente, en la tercera que se menciona, que sería la triple opresión indígena, prácticamente, ya creo que esto lo dijimos al principio, también incluso lo mencionó Kelly, que es el tema de, bueno, eres mujer, eres una mujer trabajadora, pero ahora no solamente vas a cargar con esos dos, sino que ahora por el hecho de que tú, mujer, naciste siendo indígena, perteneces a un sector bastante marginado, porque hay que recordar eso, vas a cargar un tercero. Entonces, prácticamente, esto va a ser lo que distinga el nivel de opresión que prácticamente sufran todas las mujeres en general. Entonces, no se menciona así como dijiste el hecho de que ella directamente dice, estos son los tipos. No, prácticamente ella los menciona como tal, pero uno pues entiende que prácticamente existen al menos ese tipo de clasificaciones. No sé si alguien más quiere agregar algo antes de terminar. Claro, y estamos entendiendo que cada país lo está viviendo de diferente manera, como dijo mi compañera Carol, que cada contexto, cada tiempo, pues se va manifestando distintas maneras de la opresión, al igual que la resistencia de la mujer a estos que presenta que de alguna manera pues se resiste a esta opresión y cada sociedad pues de alguna manera es diferente y como hemos aprendido en clase que va a ser la de México a comparación de los Estados Unidos se ha llevado diferente a diferencia igual de otros países. Cada uno pues vive dependiendo de su contexto histórico y lo que estén viviendo en el día a día en la actualidad. Bueno, esto sería todo por nuestra parte y les agradecemos mucho que nos hayan prestado atención.